Y finalmente hoy la Contraloría General de la República, después de una sentencia emanada de la misma Corte Suprema de Justicia, publicó las 3.000 primeras declaraciones juradas en su portal, por supuesto, y vamos a compartir algunas de estas declaraciones. Decíamos que hay números que asustan, pero que ya no asombran, porque sabemos del buen pasar de nuestros políticos, al menos. Fíjense, esta declaración la presentó el actual presidente de la República, Mario Abdo Benítez. En el año 2013, por ejemplo, cuando ejercía la senaduría e ingresaba al Congreso Nacional, en aquel entonces tenía una camioneta, un inmueble, o sea, una propiedad del barrio La Recoleta, valuada, tasada en 2.200 millones de guaraníes. Tiene 3 cuentas bancarias en Itaú, Sudamericbank y en Sabadell United Bank de los Estados Unidos. Y es accionista también de la empresa Aldia S.A. por valor de 3.000 millones de guaraníes sus acciones. En el 2016, en una segunda declaración jurada, fíjense, su patrimonio neto es de 6.553 millones de guaraníes. 9% su crecimiento. El actual presidente de la República con relación a sus anteriores declaraciones. Vamos al vicepresidente de la República. Este señor sí tuvo un crecimiento impresionante. Fiscal en el 2008, diputado nacional, 2 periodos consecutivos, hasta que en el 2018 asumió la vicepresidencia de la República. Su primera declaración tenía activos por 433 millones de guaraníes, pasivos 22 millones. En su declaración jurada, en la última, la del 2017, fíjense a cuánto trepó sus activos. ¿A cuánto treparon? 5.627 millones de guaraníes. Su pasivo, 297 millones. Su patrimonio neto, 5.330 millones de guaraníes. Más de 1.000% su crecimiento. Casi $1 millón. Sí, vamos a seguir viendo qué más tiene el vicepresidente de la República. Tiene una pala cargadora, un tractor, una camioneta, un BMW 320D, que estos vehículos están valuados, tasados en 910 millones de guaraníes. Tiene 3 inmuebles por un total de 938 millones 708 mil guaraníes, 3 inmuebles en Lambaré. Tiene 3 cuentas bancarias, pero la que presenta recursos es la de Sudamericbank, donde tiene 5.907 millones de guaraníes. Tiene acciones por un valor de 1.370 millones de guaraníes en Tiziano S.A. También otras acciones en otras empresas por un total 2.204 millones de guaraníes. Perdón, 5 millones tiene en Sudamérica. 5.907.000. Es que los tantos ceros ya confunden. A veces sorprende. Sí. Y uno no quiere creer que tiene 5.907.000 guaraníes. Bueno, ¿qué más tiene el vicepresidente? A ver, la siguiente imagen. Van a ver ustedes. Su patrimonio neto entonces es de 3.610 millones de guaraníes. Medio millón de dólares. Bueno, vayamos a Ernesto Javier Zacarías Irón. Diputado 1993 al 2001, intendente en Ciudad del Este, 2 periodos, y senador 2018 en la actualidad. En el 2002 presentó su primera declaración jurada, tenía activos en aquel entonces 1.095 millones de guaraníes, pasivos 1.200.000, su neto es de 1.093 millones de guaraníes. En el 2007, una nueva declaración jurada, ya sus activos treparon a 2.570 millones de guaraníes, sus pasivos 113 millones, el neto 2.457 millones de guaraníes. A ver qué más tenemos. Tiene un vehículo, una camioneta valuada hoy en día, en el 2007, en 109 millones de guaraníes. Tiene cuentas bancarias en aquel entonces al menos, sí, en el desaparecido Banco de Integración, 15 millones, y en la cooperativa universitaria 4.700.000 guaraníes. Tiene un terreno en Hernandarias tasado en 300 millones. En Ciudad del Este, en el cementerio, tiene un lotecito, 120 millones de guaraníes. ¿Qué caros están los lotes en el ¿verdad cementerio? que sí puede costar tanto un lote? Y capaz que tiene medio cementerio.
Y tiene otro terreno en Ciudad del Este tasado en 1.500 millones de guaraníes, que es una herencia en sucesión. A ver, ¿qué más tenemos después? Ahí está. Faltaba lo de Javier Zacarías Irún entonces. Ahora vamos a Nicanor Duarte Frutos. Y aquí también tuvo un ascenso considerable. Fue ministro de Educación periodo 99-2001, presidente de la República 2003-2008. Fue embajador en Argentina 2013-2016 hasta que se peleó con Horacio Cartes. Director de la EBI actualmente. En 1999 tenía 1.000 millones de guaraníes ya. Arrancó bien en activos. Pasivos 7 millones. Neto 993 millones de guaraníes. En el 2016 sus activos fueron a 15.154 millones de guaraníes. Sus pasivos, casi la mitad, 7.364 millones de guaraníes. Su neto, 7.789 millones. Después, ¿qué más tenemos del expresidente de la República? Declaración jurada. Este es su neto de Nicanor Duarte Frutos. Tiene 4 vehículos. Decíamos, 4 automóviles, ahí está, 4 automóviles tasados en 326 millones de guaraníes. Actividad agropecuaria, tiene equinos, caprinos, ovinos y vacunos. Tasados. Una granja completa. Sí, 6.736 millones de guaraníes. Tiene 19 propiedades. Sí. Inmobiliaria ahí. Sí, por un total de 13.142 millones de guaraníes. Tienes cuentas bancarias en Familiar, 3 en Itaú y 2 en BBVA Argentina. Ahí completamos lo del doctor Nicanor Duarte Frutos. Gladys Vareiro de Módica, en su momento viceministra de Comercio, 2008. Sí, otro nivel. Actualmente ministra de la Corte Suprema. Su declaración jurada, la única que se sabe, que se conoce de ella. En el 2011, activos 5.281 millones, pasivos apenas 38.640.000 guaraníes. ¿Y Aníbal lo tiene que actualizar cuando jura como ministra? Tendría que ser, claro. Tiene un plazo, de hecho, de ¿cuánto? Sí. ¿90 días? Sí, y después a su salida también, ¿verdad? O sea que no lo hizo desde que asumió todavía. Y por lo visto que no. Su neto, 5.242 millones de guaraníes. Tiene una camioneta, un automóvil, por un total de 125 millones de guaraníes. Tiene un inmueble en Trinidad y uno en el distrito La Encarnación. Recordemos que la ministra había dicho que compraba carteras High Level. Sí. SIC, así mismo. Sí, en Europa y en Estados Unidos. Exactamente, para aclarar ante las dudas del entonces senador paraguayo Cubas. Y tiene con qué comprar. Y eso te iba a decir. Evidentemente, estos dos inmuebles que tienen Trinidad y en Encarnación, La Encarnación, son enormes, ¿verdad? Están muy bien ubicados porque están tasados en 1.698 millones de guaraníes. Tiene cuentas bancarias, 2 en el BBVA, otro en el Banco Sabadell de Miami y otro en el BBVA de Suiza. Por un total de $662.959. El Estados Unidos es el mismo que comparte, bueno, el mismo banco por lo menos con el presidente de la República. Así mismo, sí señor. Bueno, vayamos a ver, Lilian Graciela Samaniego González, fue senadora ya en el 2008 hasta ahora. Su declaración jurada del 2008, su activo era de 1.320 millones, su pasivo 9.085.000 guaraníes nada más, su neto en el 2008, 1.311 millones de guaraníes. Su última declaración en el 2013, sus activos treparon a 3.819 millones de guaraníes, sus pasivos 1.322 millones y su neto es de 2.497 millones de guaraníes. Tiene una camioneta que está tasada en 232 millones, tiene 17 propiedades por una tasación de 1.936 millones de guaraníes, tiene cuentas bancarias en la Cooperativa Universitaria 3, Caja Médica 1 y en Itaú otra cuenta más por un total de 400 millones de guaraníes. Ahora vayamos a Óscar González Daer, diputado nacional, senador en su momento, integrante
en su momento también del jurado de enjuiciamiento de magistrados. Muchos datos no se tienen, no fue muy específico. Tiene en el 2001, presentó una declaración y ya tenía 64 propiedades en Luque. ¿No más? Espera, los siguientes años. No declaró montos. 3 camionetas y un automóvil, tampoco estableció montos. Tenía cuentas bancarias en el ABN AMRO, 2 en aquel entonces, y 1 en el desaparecido Banco Integración. Lo único que declaró, los únicos montos que puso en su declaración de aquel entonces fueron sus salarios de diputados de 12 millones de guaraníes y del jurado un plus de 3 millones de guaraníes. Claro, más algunos gastos llegaba a 25 en ese momento. Dice, 15 millones. Ahí está. Su declaración jurada 2016. 12 propiedades, Asunción, Limpio y San Lorenzo, por 1.790 millones de guaraníes. 81 propiedades en Luque y uno más en San Bernardino, por un total de 43.695 millones de guaraníes. Y tiene un camión 1113. Viejito ya, pero tasado en 100 millones de guaraníes. Sus activos, 9.465 millones de guaraníes. No le debe nada a nadie. ¿Quién pudiera no tener deudas? No, pero al contrario, hay mucha gente que le debe a él, más que nada por los orígenes y las presunciones que tiene la Fiscalía sobre su actividad paralela. Todo Luque le debe a él. Por eso. Casi todo lo que. Bueno, y vayamos al diputado Carlos Portillo, por lo pintoresco de su declaración, ¿verdad? Carlos Antonio Portillo Verón, concejal municipal 3 de Mayo, Casa Paz. Y después se fue al Alto Paraná, diputado nacional desde el 2013 hasta ahora. En el 2013, en su declaración jurada, dijo tener una camioneta más 2 automóviles por un total de $73.000. Sus ingresos mensuales eran de 56 millones de guaraníes. Y vamos a pedir la siguiente placa, para que ustedes vean qué es lo que invierte. Su ingreso mensual como diputado es de 32.774.000 guaraníes. ¿Él completó esto? Sí. Puño y letra. Hay una foto donde está completando. Su honorario como abogado profesional del derecho, 15 millones de guaraníes. No tiene muchos casos por lo visto. ¿Y si escribe así? Y si cobra por el alquiler de una oficina, 1.300.000 guaraníes. Y quiero que me ayude algún profesor universitario, si es posible ganar 7 millones de guaraníes siendo docente universitario. No, ni... Y sobre todo, ¿dónde enseña? Queremos saber, alumnos estafados mínimamente. Y si enseña en alguna institución de enseñanza, se escribe con C. Él enseñaba en instituciones privadas, universidades. Es ingeniero, es abogado. Herea. E ingeniero agrónomo. Unas cuantas horas cátedra para 7 millones. Y ahí está lo que cobra en total, 56 millones de guaraníes mensuales. Siguiendo con lo de Carlos Portillo, van a ver ustedes que va ascendiendo. Vamos a la siguiente placa, por favor, porque va teniendo ya interesantes activos. A ver, decíamos en su declaración 2016, tiene una propiedad en el distrito 3 de Mayo por un valor de 380 millones de guaraníes. También sumó un camión a su flota de vehículos por un total de 190 millones. También se dedica a la actividad agropecuaria. Y tiene 50 vacunos raza Brangus. Que ahora en 2019 vale la mitad. Sí. Y su activo actual es de 835 millones, su pasivo nada más que 40 millones y su neto es de 795 millones de guaraníes. Bien, buen pasar. Igual es importante destacar también, siguiendo con estas imágenes como apoyo, que algunas autoridades y funcionarios públicos solamente presentaron una sola declaración jurada, lo que hace imposible saber si realmente el comparativo entre los movimientos anteriores y posteriores. Es decir, si solamente una declaración presentada, es imposible saber cómo fuiste antes y su después. Exactamente. Y también es importante destacar, y más todavía que se despenalizó ahora, que todas estas manifestaciones realizadas tienen que ver justamente con una forma fidedigna, puede ser negligente, incompleta o deliberadamente falseada. De igual manera, hay algunos casos que llaman la atención. Eternamente funcionarios públicos, cargos electos, sueldos no más de 50 millones de guaraníes, pero con estancias de 3 millones de dólares. Claro. Llama la atención.
Si hay Por una ejemplo, diferencia, Aníbal, entre una declaración jurada presentada, por ejemplo, en 2011 y una presentada hace 1 o 2 años, la Fiscalía puede actuar de oficio. claro, acá podemos estar ante hechos punibles como evasión impositiva, lavado de dinero, lavado de activos. Hay muchos hechos punibles. Basta con entrar y analizar cada una de estas declaraciones. El expresidente Fernando Lugo, por ejemplo, en obsequios declaró 200 millones de guaraníes. De hecho, también que a partir de este año rigen las acciones nominales y anteriormente podrían ellos tener a su nombre todo esto que figuraba, pero podían tener a nombre de otras personas, otras empresas, porque la realidad es que hasta hace poco esa figura de prestanombres todavía era bastante utilizada. Ahora se entiende por qué muchos de estos políticos se resistían tanto y hacían hasta lo que no debían para evitar que esto sea de conocimiento público. Y el último intento fue la presentación que hicieron ante la Corte para evitar justamente que determine la publicación y la publicidad y así de esta manera acceder. ¿Se acuerdan ustedes? Creo que una treintena de diputados presentaron una nota. Incluso hasta se habló de injerencia entre un Estado, un poder Estado y el otro. De un poder a otro. Ahora, por suerte también ya se vetó y quedó sin efecto la ley que habían sancionado en el Congreso, diputados por sobre todo, que despenalizaba el falseamiento de datos en las declaraciones juradas. Vamos a ver si tiene mayoría en ambas cámaras para rechazar el veto. Y recordemos la cantidad de casos judiciales que están llenos de chicanas de muchos de estas figuras que pasamos ahora por no querer rendir cuentas ante un caso penal, ante un caso de malversación, ante un caso de tráfico de influencias. O sea, el tema de sus procesos es una parte, pero evidencian que el poder existe de esta forma. Pero evidentemente no les preocupa mucho porque todavía esta gente maneja la judicatura. El ejemplo reciente de un caso conocido del este del país donde finalmente lo que se reclamaba 1.200 millones de guaraníes quedó en la nada. Así mismo. Bueno, ahora ya se sabe por qué es tan rentable el servicio público para algunos. Hacemos una pausa, a la vuelta compartimos más información, ya volvemos.